Sí, como que lo saludé y así. Últimamente como que he hecho eso, como que no mandar correos a gente como que se ve bien difícil de alcanzar, pero ajá, sí contestan. Y me dijo, que pues, muchas gracias y ojalá nos podamos conocer A mí pronto. me pasó con el investigador de San Diego. Pues él aparecía en las noticias, él aparecía de que se ganó un contrato del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entonces se me hacía bien ¿Quién? loco. ¿Quién? El ¿Quién? Mayfield, Sí, con el el que doctor Stephen trabajaste. Mayfield. Sí, 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 con el que trabajaste con él en trabajé. San Diego, güey. Y desde la prepa veía su trabajo y siempre era como de que, oh, pues yo no sabía que el petróleo se podía sacar de las algas y ya, pues el petróleo era algas fosilizadas, entonces ese vato nomás acelera el proceso. O no sabía que se podía sacar bioplástico de algas, no sabía que se podía sacar hormonas de algas, no sabía que se podía sacar tratamientos de cáncer de algas. Un montón de Yo cosas, güey. tampoco. Hasta que tuve Se puede sacar todo, güey, de algas. De hecho, fue por ti que he aprendido un chorro de microalgas. Pues no Ah, pues sé. sí, No güey. sé. Eso no es que escuchas en la calle. Y Sí, el, güey. y el chiste es que yo estaba y le dije a un profesor, no, que le voy a mandar correo. El profesor, pues a ver si te contesto. Y Oh, yo, sí, y no güey. La más. neta, eso es un. Y ya lo escribí. Y me dijo, no, tenía mucho bonche. Y dijo, son 2 oraciones. Y al final decía, estoy ¿Qué te dijo? interesado. 2 oraciones te contestó. Ajá, no, pues me dijo mi profesor de UABC que disminuyera el correo a 3 oraciones. Sí, a huevo, sí. Son Y consejos. prácticamente dije, no, pues me quiero dedicar a biotecnología, estoy muy interesado en cómo usted desarrolla Huevo. sus trabajos y me gustaría tener la oportunidad de estar en su laboratorio si gano esto para 2019. Y luego me contestó, no, pues sí, gano. O sea, como que eso llama la atención Sí, ganas esto. de que quiero ganar esto, pero para entrar con usted. Entonces, como de que, bueno, pues si lo ganas, pues arre. Y así Güey. pues me contestó muy rápido y me impresionó Qué porque, chilo. Sí, es ajá, que. y luego ya lo conocí y todavía era como ¿Crees que, que es una meta grande que tenías conocer a ese güey y se te cumplió? ¿Crees que es sí, como güey, que. O sea, sí lo lo. Sí, apunté en un como. ensayo para una beca, güey, en 2000, ay, ni me acuerdo cuándo fue la beca, pero pues fue hace 5 años, güey. Hace 5 años La puse, bestia. me gustaría hacer esto de las microalgas para que Tijuana tenga una industria sustentable y me gustaría estudiar eso, ingeniería genética o biotecnología en microalgas. Y luego pues ese güey es el de los mayores expertos de microalgas y pues estando en el laboratorio era Sí. como que... Y luego escuchadas de chismosillo, cosillas, era puro mind Como. blow de cosas bien, Qué chilo, bien güey. cool. Felicidades. Ya, no, pues me siento muy humilde porque me dieron esa oportunidad. Qué chilo. De hecho, fuiste como el primero de enlace, ¿no? Que trabaja con él. Sí, porque antes no estaba integrado para el programa Enlace, Tú lo entonces pues entregaste, tú lo yo le mandé tú correo lo y él como, integraste. pues, ¿qué es Enlace? Y yo, no, pues, esto, y pues, Órale. ajá. Pues igual a partir de ahí, más estudiantes como que ya se van con ese güey. Pues sí, Está chido. me gustaría darle clases a estudiantes latinos, hacer lo mismo que hacen los chinos en laboratorios americanos de que, nada, pero no, o sea, Sí. pues el que sea, ¿no? Sí, güey. No más a mexicanos. Sí, pues está chido. De hecho, me llama la atención que esa persona, iba a decir ese güey. Yo le dije ahorita, güey, Sí, pues perdona, es compa. Ay, es como... pero ajá, que él fue de las primeras personas en trabajar con microalgas para producir biopetróleo, ¿no? Algo así. Sí, Pero que se fue a la chingada del proyecto. él Algo así. empezó en una empresa que se llama Sempra Energy y cuando empezó la inestabilidad de los precios del petróleo, Como en 2008, ¿no? Algo así. como por los 2000, Ujú. el barril está muy caro de petróleo y entonces como estaba tan caro valía la pena hacer todo el proceso de producir algas y luego petróleo para el precio. Pero luego empezó... Está caro, puedes producir eso. Ajá, Biopetróleo. está más caro, pero si tuvieras en consideración Green Premiums verdes, o sea, de que, ok, pues está un poquito más caro, está Pero, $1, $2 más caros el galón. pero pues beneficia mejor al medio ambiente. Ajá, entonces, pues estamos subsidiando la energía petrolera para que sea más barato y destruya el ambiente. Y la energía que no está tan sucia, pues la ponemos, no tiene subsidio, entonces la ponemos a un nivel que no resulta nada favorecedor. Ujú. Entonces, pues tenían el Sempra Energy y como ya están teniendo un galón más barato en un determinado, o sea, están empatando con los precios del petróleo mundiales.
dijeron, pues sí vale la pena, y abrieron una compañía en medio del desierto, microalgas sacando petróleo, y se iban directo a la refinería, sacaron un carro híbrido que recorrió todo Norteamérica con puro combustible de algas. La Marina utilizó en sus carros... sí fue grande entonces el resultado. Pues sí, más o menos. La Marina utilizó sus carros anfibios con biodiesel, biogasolina. Entonces, digamos que sí fue un éxito en cuanto a ciencia experimental y de aplicación. Pero luego en geopolítica empezó que Arabia se peleó con Estados Unidos y bajaron los precios del petróleo artificialmente, porque Arabia estaba llenando sus reservas. Entonces, como estaba llenando sus reservas, no estaba vendiendo tanto petróleo a precios tan baratos. Y cuando se las llenaron, pues empezaron a vender un montón bien barato, nomás, y eso afectó a Estados Unidos, a toda la industria petrolera. ¡Pum! Una crisis económica. Y como Mayfield y otros no alcanzaron a vender bien la empresa de biogasolina de algas, de biocombustible, de biopetróleo, pues entraron en bancarrota. Chale. Simón, entraron en Bueno, ¿por qué dijiste que se acumuló en Arabia el petróleo? Porque no En Arabia lo están acumulando pues para tener reservas. Pero no sé por qué no se usaba, porque sacaban más de lo que consumían, pues. ¿Okay? Pues yo creo que en parte eso se utiliza para cambiar los precios del petróleo a nivel internacional. Entonces empezaron una guerra con Estados Unidos comercial del petróleo, entonces bajaron de más los precios. Pues de hecho eso pues, se repitió ahora 10 años después. ¿Se arrepintió? Se repitió ahora, pues, ahora que hubo una crisis de petróleo hace poco, ¿no? El año pasado. ¿No te acuerdas? Pues sí. Pues bajaron los precios, ¿no te acuerdas? Estaba negativo. Sí, el año pasado estaba a -2. Sí. Y Arabia no quería dejar de producir petróleo. 2019, 2020. Y es cuando se juntaron los principales petroleros y dijeron de que, pues hay que bajar la producción de petróleo para que no valga -2, o sea, que no nos cobren $2 por llevarnos el barril, porque pues eso es pérdida para todos. Y Andrés Manuel y México, nah. No, pero tienes que bajar 30%, si no la estabilidad económica, nah. No, que tienes que hacer esto. Sí, pues la refinería. Nah. Y el chiste es que Donald Trump terminó diciendo que Estados Unidos no iba a producir la parte que México estaba produciendo para amortiguar eso. Y a Rusia y China felicitaron a México. Porque imagínate, güey, que todos estén de acuerdo con disminuir la producción petrolera y México no. Y fue el niño berrinchudo que le dieron el gane. O sea, Estados Unidos no produjo el petróleo que nosotros íbamos a sacar. Y China dijo que le encantó el modelo de negocios de Pemex de una integración vertical, que fue muy importante porque Pemex no dejó de vender petróleo y no tuvo pérdidas muy cabronas. Oye, pero ahorita está bien quebrado Pemex. Pero está quebrado por cosas de antes, güey. No está quebrado por esta industria petrolera, por este declive de... ¿Sí? No está quebrado por el coronavirus, que sí fue muy, muy fuerte. Está quebrado por cosas que ya viene arrastrando... Pero bueno, ya te he entendido que también la administración actual también lo ha hecho que baje más, ¿no? ¿Que baje más qué? Pues que sea que esté más endeudado, pues se endeudó más en esta administración, según yo. Bueno, es lo que creo que al menos a lo que dijeron en el aniversario de la expropiación petrolera, el director dijo que ahorita el gobierno no le está cobrando impuestos para que baje sus deudas. Entonces, pues ahí... Pero, por ejemplo, muchas petroleras cuando se empezaron a poner los números negativos, su modelo de negocio está tan dividido. O sea, hay una petrolera que lo saca, hay otra petrolera que lo reserva, hay otra petrolera que lo refina. Uh-huh. Entonces, como cuando se cayó la cadena de valores, todas las petroleras valieron madre. O sea, muchas entraron en bancarrota y nunca se van a recuperar, nomás quedan las más grandes. O sea, cerraron un montón de chiquitas y ahorita nomás quedaron las más grandes, y Pemex es entre las ganadoras supervivientes. Y eso es por el modelo vertical de integración, que yo creo que sí fue beneficioso. ¿A qué te refieres por modelo vertical? Pues que Pemex se encarga desde hacer el hoyo a procesar el petróleo, a hacer la reserva, o sea, le mete mano a toda la cadena de suministros. En lo que no le está metiendo mano era la producción de gasolina, uh-huh. pero con las refinerías es como más cerrar la pues integración vertical. Sí. Pero entonces, pues eso fue lo que pasó, ¿no? La industria petrolera es muy inestable y las microalgas... por eso hay que salirnos de ahí, güey.
Por eso como que ya hay que dejarla, pero ajá. No, sí. No, pues hay que dejarla. Siempre que empieza una crisis es porque hubo una fluctuación en los precios del petróleo. Y ya pues ¿Y después es así las microalgas qué? que las microalgas pues fueron una idea que sí puede llegar a ser competitiva. De hecho, Bill Gates y Elon Musk están peleando porque Bill Gates dice que los aviones y los barcos van a tener que ser hechos con biodiesel o hidrógeno verde, que el biodiesel tiene que ser con microalgas. Y Elon Musk dice que él ni siquiera, que las baterías van a cambiar los barcos, los camiones y todo eso. Entonces, ponle que entró en bancarrota la empresa de microalgas, pero todavía tiene mucho futuro por delante, nomás. Tal vez la reabren. Mayfield, ¿o qué? Nah, ya se enfocaron más a los bioplásticos. Ajá, O ok. sea, porque le estás dando valor agregado. Es que el petróleo es bien barato. O sea, el petróleo es más barato. Un galón de petróleo es más barato que un galón de cheve, güey. ¿Neta? Sí, güey, nomás la tienes. Y es que Ala. nomás es un líquido que quemas, güey. Entonces, sacando petróleo de algas y luego haciendo plástico, le estás poniendo valor agregado, pues es como refinar el petróleo, así. Entonces, Sí, ok, puedes vender una sí. tabla de surf más cara El petróleo. que el petróleo. Sí. Entonces, ese es el nuevo modelo de negocios. Pero también por el fracking. El fracking bajó mucho los precios del petróleo. Y Pues sí, todo eso es una... eso cambió todo también. Pues sí, todo eso es la contaminación. Sí. El biopetróleo es petróleo, pero producido gracias a que consume CO2, ¿no? O sea, quita CO2, puse petróleo y luego lo devuelve, ¿no? Cuando quemas bipetróleo también produce CO2, ¿no? Contaminas, pues. Ajá, haz de cuenta que la microalga, prácticamente el CO2 lo captura y lo hace azúcar. Luego empiezan otras rutas metabólicas y lo que se quiere es una microalga que produzca mucho aceite. Mucho aceite como el aceite que está... Pues el aceite que ves de cocina y todo eso. Tú quieres que la microalga haga un aceite natural. Entonces estás seleccionando razas de microalgas que hagan más aceite por litro o hagan más fotosíntesis. Y ya pues lo absorben y lo hacen azúcar, luego lo hacen lípidos, lo ponen en la pared, se ponen chonchitas y eso luego lo separas. Y arriba te queda pues el líquido que es casi pura grasa que luego por pirólisis es poner un líquido. Quitar el agua, ¿no? No, mentira. No, pirólisis es hidrólisis. es poner como un líquido de esto, Sí. pone que esto sea aceite de microalga, quitarle el oxígeno y con un montón Sí. de fuerza y presión que se empiece a hervir sin que libere el CO2, los gases. Entonces hace que empiece a conservar un montón de energía. Y eso se puede hacer industrialmente. Eso es biopetróleo. Ajá, el petróleo y el carbón es que se quemaron sin oxígeno. Entonces, pues no se hicieron CO2, se quedaron así, llenos de energía. Y pues se puede hacer industrial y luego se puede pasar a refinerías. Y Pues ya está ahí chido, cierras el ¿verdad? ciclo. Sí, cierras el ciclo. O sea, no contamina. No, Tiene menos metales pesados que el petróleo sacado, que es también... tiene azufre, sí, ¿no? Ajá, el azufre. Entonces pone que si utilizaran una refinería ya mexicana para hacer biocombustible, tendría menos contaminantes como amonio, azufre y metales pesados en el aire porque viene de microalgas, ¿no? Y el CO2 que estás quemando con las microalgas, pues ya no tiene azufre, pues así. No tiene los metales que... No, Por ejemplo, no el tiene... azufre contamina. Depende del agua que le pongas, ¿no? Pero pues se espera que le pongas un agua que no tenga metales pesados, azufre. Y eso, pues, o sea, eso tendrías, al momento de quemar ese combustible, tendrías menos metales pesados y tendrías un carbón neutral, que a veces puede ser negativo porque las microalgas no son muy eficientes, entonces pierden mucha energía. Consumen más de lo que Ajá, pues, producen. pues son como, pues ningún ser vivo es como demasiado eficiente a nivel celular. Bueno, sí hay muchos, pero... Yo no sé, o sea, yo no Pero sé. entonces, no nomás es carbón neutral, sino por la ineficiencia es carbón negativo. Entonces es un petróleo que, pues, preferible, Sí, ¿no? sí.